Buenas tardes. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y del doctor Tito Armando Granados Carreón, jefe de nuestra división de Universidad Abierta, les damos la más cordial bienvenida a la presente conferencia Adultos Mayores, Panorama Social y Jurídico, la cual será impartida por la maestra Amparo Apolinar de Jesús. La maestra es licenciada y maestra en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesora de Filosofía del Derecho y Sociología General y Jurídica en el sistema escolarizado, abierto y a distancia de la Facultad de Derecho. Asimismo, es ayudante de profesor en el Seminario de Sociología General y Jurídica de nuestra facultad. Ha impartido diplomados de ampliación y profundización de conocimientos con opción a titulación en Sociología Política y Electoral, Grupos Vulnerables, Sociología y Familia, Sociología, Derecho y Sociedad. Asimismo, ha realizado diversos artículos, como por ejemplo, Adopción homoparental, aspectos sociojurídicos, Transexualidad, visión sociojurídica y Adultos mayores, panorama sociojurídico. También es miembro del Colegio de Profesores de Sociología. Por favor, le demos un aplauso de bienvenida a la maestra Amparo. Muchísimas gracias. Primero que nada quiero agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, por supuesto al maestro Tito Armando Granados Carreón, jefe de la División de Universidad Abierta, por la invitación a participar en esta conferencia y por supuesto a ustedes que me acompañen hoy en este día. El tema, como lo pueden ver en la presentación, es Adultos Mayores, Panorama Social y Jurídico. Vamos a intercambiar algunas ideas precisamente que tienen que ver con este grupo de población y que en las proyecciones en nuestro país pues va en aumento, y obviamente el aumento del envejecimiento de la población implica retos para la infraestructura de nuestro país. Yo quiero partir de la idea que expresa Arnoldo Krauss cuando manifiesta que la vejez como realidad no parece pertenecerle a nadie, y ese también es el principal problema: la senectud es ajena. Es decir, en nuestro país o en la mayoría de las sociedades nosotros vemos como a la vejez como algo lejano, ¿sí? Como algo futuro. Sin embargo, debemos advertir que en realidad el envejecimiento lo estamos viviendo día a día, incluso desde que nacemos. Pero mientras no tomemos conciencia precisamente de lo que sería el envejecimiento, pues básicamente tardaríamos más en este sentido para abordar propiamente el problema de la vejez. Entonces, las políticas que se han manifestado, que se han hecho al respecto, pues tienen precisamente esa visión de ver a la vejez como algo lejano. Y entonces, cuando ya estamos propiamente y volteamos hacia atrás, ya realmente estamos en el reto del envejecimiento de la población. Pero, ¿qué vamos a entender? O cómo podemos expresar precisamente el concepto de qué es ser viejo. Y en ese sentido me gusta mucho la idea de Emilio Milán López cuando nos dice, bueno, en la evaluación para responder a la pregunta ¿qué es ser viejo? Debemos de tomar en cuenta dos aspectos: lo que serían los aspectos subjetivos y por supuesto los aspectos objetivos. Porque una cosa es ser viejo, otra cosa es sentirse viejo. Una más es ser considerado como viejo y otra vivir como si se fuera viejo, ¿sí? Si ustedes pueden ver, en esta idea se expresan tanto esos aspectos subjetivos como esos aspectos objetivos. Y aquí pues básicamente nos vamos a encargar de lo que serían los aspectos objetivos, es decir, qué es lo que nuestra sociedad va a considerar como viejo en este sentido. Entonces, debemos de partir de la idea que es el envejecimiento. Y el envejecimiento, como les había advertido, es un proceso biológico continuo que determina una pérdida progresiva de las capacidades funcionales del sistema. Es decir, a medida que nosotros transcurrimos en este sendero de la vida, ¿sí? Gradualmente vamos perdiendo ciertas funciones o ciertas capacidades. Hayes Walterek nos dice, comprende todos los cambios normales a que está sujeto un organismo que se va haciendo viejo, es decir, que va transitando por este sendero del envejecimiento.
¿Cuáles serían las características del envejecimiento? Bueno, en principio es universal, es decir, todos los organismos o todos los seres vivos estamos sujetos a este proceso de envejecimiento, ¿sí? Nadie se escapa al envejecimiento. Es irreversible, no hay marcha atrás. Una vez que empezamos a vivir, nos vamos haciendo viejos, no podemos regresar el tiempo, ¿sí? Es diferente a que nosotros intentemos regresarlo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a intentar regresar? Pues a través de las cirugías o de esas cosas que ustedes ya conocen, ¿no? Pero eso es diferente. A final de cuentas, el propio organismo, ¿sí?, va sufriendo los efectos del envejecimiento. Es heterogéneo individual, es decir, cada organismo tiene su propio ritmo de envejecimiento, y en ese sentido van a tener principal importancia los factores tanto de la propia constitución del individuo como los factores externos que van a influir en ese proceso de envejecimiento. Es deleterio, es decir, las capacidades funcionales se van perdiendo, ¿sí? Algunos más pronto que otros, pero al final implica una pérdida necesaria. Y es intrínseco, aquí volveríamos a esta idea de los factores, es decir, aun cuando en factores externos no tengan mucha influencia, el propio individuo irremediablemente va transitando a esa pérdida funcional del sistema y de las diferentes capacidades. Sin embargo, si quisiéramos hacer una evaluación de qué vamos a entender entonces por vejez, es decir, nuestra concepción o nuestra idea de vejez la hemos remitido a cierto periodo de la vida, es decir, cuando nosotros nos referimos a vejez, hablamos propiamente de un periodo, no del proceso en sí que sería el envejecimiento. Y para segmentar esa idea de vejez, entonces tomamos un aspecto que sería el de la edad cronológica. Es decir, la edad cronológica refiere a la suma de años que cada uno de los individuos tiene. Y en el caso específico de la vejez, empezaríamos a hablar a partir de los 60 años. Es decir, el periodo específico de vejez comenzaría a partir de los 60. Y precisamente esa etapa se va a caracterizar pues por los cambios que tenemos principalmente en cuanto a capacidad física y psíquica. Y entonces, si vamos a tomar este corte cronológico, es decir, a partir de la edad, entonces debemos referirnos a todas las etapas anteriores a la vejez. Y entonces Ambrosio Paré, a quien se considera el padre de la medicina moderna, nos dice, el individuo tiene 4 edades: el de la puerilidad, la adolescencia, la juventud y el de la vejez. Pedro Escudero nos dice, en la vida del individuo hay 2 periodos: el de evolución, es decir, aquel que va desde el nacimiento hasta la madurez y el mantenimiento de la madurez del individuo, y el de involución, aquel que empieza con la pérdida progresiva de las capacidades. Y entonces dentro de estos periodos podemos destacar 3 ciclos: el ascendente, que iría hasta los 21 años, el estacionario, sería el de la plena madurez, que iría hasta los 60, y el de la vejez o el de descenso, que iría de los 61 hasta los 100 años. 100 años o más, porque todavía tenemos personas que viven más de 100 años. Heinz Gualteric nos dice también, en estas fases del envejecimiento, tenemos la edad del desarrollo, la edad del cenit de la vida y la edad de la decadencia, ¿sí? Es decir, este tránsito de subir hasta la plena madurez y de ahí el lento descenso que culminaría con algo que nosotros llamamos muerte, ¿vale? Y por eso también la idea de que el envejecimiento ya es como el paso cercano a la muerte, pero no hay nada más alejado de eso. Lo mismo te puedes morir naciendo, que te puedes morir cuando ya estás en plena madurez, que cuando ya estás en la edad de la vejez, ¿sí? La primera edad del desarrollo implicaría hasta la adolescencia y juventud, que es hasta los 25 años, la del cenit de la vida hasta los 45, y la decadencia, que ya empieza la división de lo que sería de la primera etapa, segunda y tercera etapa, es decir,
El estadio de completa vejez, desde la perspectiva de Voltaire, empezaría desde los 85 en adelante. A mí la clasificación que me gusta muchísimo es precisamente la de Julia García Sevilla y Mariana Peñaranda Ortega de la Universidad de Murcia, en donde cuando nos hablan de del ciclo vital, específicamente la que tiene que ver con los ancianos empezaría a partir de los 60 años. Y entonces hablamos de tercera edad, cuarta edad, quinta edad, ¿sí? Es decir, de los 60 hasta 100 años o más. Y aquí también ellas nos dan un parámetro de cómo medir el ingreso a esta etapa de la vejez. Y nos dice, bueno, para países desarrollados se empieza el estadio de vejez a partir de los 65 años, mientras que para los países subdesarrollados es a partir de los 60. ¿Por qué es importante? Porque tiene que ver con las condiciones de cada país, con la infraestructura con la que el país cuenta, primero para ofrecer una calidad de vida a sus habitantes y segundo para los retos que presenta cuando ya esté en completa vejez, ¿sí? Este parámetro hay idea de cambiarlo, es decir, que para países desarrollados aumente a 70, mientras que para los países subdesarrollados empiece a partir de los 65. Tiene que ver nuevamente con la infraestructura y principalmente con la disponibilidad de recursos, es decir, a partir de los 60 ya es exigible precisamente toda una infraestructura en cuanto a atención de la vejez. Entonces estaríamos, fundamentalmente tiene que ver con esta cuestión de las pensiones, ¿sí? Entonces, para poder entender a la vejez necesitamos no solo la parte cronológica, es decir, no a partir de los 60 años, sino también tenemos que ver otros aspectos, como serían los biológico-fisiológicos, es decir, con la capacidad funcional de nuestro propio sistema, es decir, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema digestivo va sufriendo cambios necesarios e irremediables. Cada uno va a presentar una velocidad diferente, pero al final va a ir un cambio y generalmente va a ir en detrimento. Físicos que tienen que ver con la apariencia, aquellos que sí podemos ver, por ejemplo el cambio en el color del pelo, el cambio en el color de la piel, ¿verdad? La curvatura, en fin, todos aquellos aspectos que sí podemos ver fácilmente. Los psicológico-afectivos que tienen que ver con estas funciones intelectuales, ¿verdad? Básicamente con la pérdida progresiva de la memoria. Generalmente los adultos mayores tienden más a conservar la memoria a largo plazo que la memoria a corto plazo. Toda esta cuestión de razonamiento no quiere decir que no razonen, sino simplemente que la toma de un razonamiento les va a llevar más tiempo, ¿sí? Más tiempo del que a lo mejor una persona de 20-25 años le tomaría rápidamente. También tiene que ver con la cuestión emocional, o sea, qué emociones están experimentando los adultos mayores, ¿sí? Tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, ¿sí? De conciliación o pérdida del sueño. Y por supuesto la que nos interesaría básicamente sería la de los sociales. Hay una pérdida progresiva de las relaciones sociales que empiezan tristemente en la familia, pero que se extienden también a otras áreas como serían el trabajo y los amigos. Entonces, cuando nosotros queramos hablar sobre la vejez, no solo tenemos que verlo desde el aspecto cronológico, tenemos que ver también otro tipo de aspectos. Para la Organización de las Naciones Unidas, sin duda, ¿verdad? El envejecimiento de la población representa un reto para el desarrollo sostenible. Y entonces la infraestructura de cada país va a permitir hacer frente o no hacer frente a esta situación del envejecimiento, ¿sí? Que se va a ver de manifiesto en las políticas públicas. Las políticas públicas dirigidas principalmente, si lo queremos ver, a las personas que ya están en la etapa propiamente de la vejez. Pero ojo, no solo hay que enfocarnos en este estadio, sino más bien desde que inicia el proceso de envejecimiento. Es decir, qué aspectos preventivos estoy tomando en cuenta o estoy llevando a cabo para que mi población al llegar a los 60 años tenga sobre todo una calidad de vida. Y entonces, ¿cuándo envejece la población?
Pues de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el envejecimiento de la población se da cuando aumenta la proporción de personas de 60 años o más en relación con el número de niños y jóvenes. Este envejecimiento de la población es progresivo, es gradual. Y se da básicamente por la relación entre fecundidad y mortalidad. Es decir, a mayor fecundidad y mayor mortalidad tengo menos personas mayores, mientras que a menor fecundidad y menor mortalidad tengo más personas mayores. Es decir, este proceso inicia, ¿verdad?, en principio con la relación en equilibrio entre por uno que nace, uno debe de morir, porque está esa sustitución en equilibrio. Sin embargo, en la siguiente etapa o en el siguiente paso, no significa que estén naciendo más bien al contrario, se redujo la tasa de fecundidad, ¿sí?, y entonces las personas están viviendo más. ¿Sí? En esa segunda etapa se considera los que serían económicamente productivos, es decir, personas que más o menos estarían en la edad laboral hasta los 50 años. Y finalmente, una nula tasa de fecundidad y un aumento en la esperanza de vida. Entonces es un proceso gradual. La fecundidad me permite la sustitución de mi población, pero ¿qué pasa cuando esa sustitución no se está dando? Pues entonces estoy teniendo personas mayores. Este grupo de edad dentro de la estructura de la población en general está aumentando. No hay como tal una denominación de cómo vamos a llamar a las personas dentro de este grupo de edad. Entonces hay diferentes denominaciones, como dirían a gusto de consumidor. Ancianos, viejos, personas de edad, adultos mayores, personas de la tercera edad. No hay como tal una definición específica, ¿sí? Tiene mucho que ver con la carga ideológica que al concepto le demos. O sea, lo que se pretende es erradicar como esta idea negativa. O sea, cuando nosotros decimos viejo, luego me remite a una idea negativa. Pero habría que ver también el contexto en el que yo estoy empleando la palabra viejo, ¿no? O sea, a lo mejor viejo yo lo puedo entender como experiencia, no tendría esa carga negativa. Pero bueno, en nuestro país, como a veces somos un poco sensibles, pues les hemos llamado personas adultas mayores o adultos mayores, ¿sí? Dando un panorama general de cómo sería la estructura de la población, pues se proyecta que para el 2100 seamos más de 11.200 millones de personas. Ustedes pueden ahí ver rápidamente cómo ha ido en aumento precisamente nuestra población. Se estima que alrededor de 83 millones de personas se incrementan al año, ¿sí? Entonces, pero por otro lado disminuye la fertilidad, es decir, el promedio de hijos, que a lo mejor en los 50 era sobre los 5 a nivel mundial, actualmente se encuentra sobre los 2 hijos. Y no significa que en todos los países estén naciendo personas, no. Principalmente los países en vías de desarrollo o subdesarrollados son los que están dando el mayor número de personas para la sustitución de población. Hay incluso países en los que no tienen ni siquiera una tasa de natalidad, es decir, no hay personas naciendo, ¿sí? Entonces sí va a representar un reto. ¿Por qué? Porque si no tengo personas que nacen, no voy a tener cómo sustituir a mi población, ¿sí? Se espera que para el 2050 el promedio sea específicamente de 2 hijos. ¿Qué pasaría con las personas de 60 años y más? Pues también hemos tenido un incremento, es decir, en los 50 era el 8%, ahorita vamos sobre el 13-14% y la proyección es que sea casi el 30% de la población a partir de los 60 años y más. ¿Sí? Eso es como ha crecido. Si ustedes pueden ver, quienes tendrían las mayores tasas de porcentaje pues serían los países de Europa y América del Norte, ¿sí? Después América Latina, Asia y por último África. Otro aspecto tendría que ver con la esperanza de vida, es decir, estamos viviendo más. Ojo, no significa que estemos viviendo mejor, ¿sí? Pero bueno, la esperanza de vida hasta 2019 era de 72 años en promedio internacional. Ha ido en aumento, por supuesto que ha ido en aumento,
sobre todo para países desarrollados. Para países en vías de desarrollo, pensemos específicamente a África, todavía se mantiene el porcentaje de los 47-50 años, pero es por las condiciones de vida, el tipo de trabajo que desarrollan, que es básicamente manual, ¿sí? Entonces eso obviamente afecta en la esperanza de vida de las personas. Se espera que para el 2050 lleguemos a los 77 años en promedio internacional. Hay una diferencia entre esta esperanza de vida entre hombre y mujer, por supuesto, ¿sí? Afortunadamente estamos viviendo más. Para 2015 el promedio de vida para las mujeres era de 73, mientras que para los hombres de 69 años. Esta diferencia de básicamente entre 4 y 5 años se ha mantenido desde 1994, ¿sí? La diferencia de edad entre lo que vive un hombre y una mujer, pero aquí es donde vendríamos. Una cosa es esa esperanza de vida y otra es la vida sana, ¿sí? Es decir, que realmente tú tengas un desarrollo integral. Y ahí a nivel internacional, el porcentaje de vida sana para un hombre es de 58.5 años, mientras que para una mujer es de 63.3 años. Lo que se considera vida sana, es decir, pleno uso de facultades, muy buena alimentación, buen estado de salud. Si lo comparamos con los casi 77 años que ya estamos por llegar, pues es significativa la diferencia de vida sana con esperanza propiamente de vida, ¿sí? En los países de África y Europa, ustedes pueden ver, ahí está el polo. La diferencia entre lo que vive un hombre y una mujer en África es casi de 2-3 años, mientras que lo que vive una persona en Europa, ustedes pueden ver, es de casi 8 años. Pero también hay que hablar de las personas muy mayores, es decir, aquellas que rebasan en principio más de los 80 años, ¿sí? Ese es el corte que se ha establecido para las personas muy mayores. En principio parte de los 80 años, sin embargo hay personas que tienen más de 100 años, ¿sí? Se espera que para el 2050 esas personas muy mayores constituyan 392 millones, ¿sí? ¿Cuáles son los países que tienen mayor esperanza de vida? Es decir, hay personas que están en este promedio de los 82-85 años, pues son aquellos que ustedes pueden apreciar: España, Japón, Singapur, Suiza, Portugal, Australia, Italia, Islandia, Israel, Francia, Suecia, Corea del Sur y Canadá. Es muy curiosa cómo está cambiando esta dinámica, porque hace algunos años quien estaba a la cabeza de estas personas muy mayores era Japón, ¿sí? Y sin embargo ustedes pueden ver que ahorita pues está en el segundo lugar. Es decir, España está teniendo un incremento importante de personas de más de 80 años, pero tiene que ver precisamente con esta disminución de la tasa de fertilidad. ¿Qué pasa en México? Bueno, pues en México nuestro panorama es que hasta 2019 éramos 126, casi 127 millones de personas. Se espera que para el 2024 seamos 131 millones de personas, ¿sí? El mayor porcentaje lo tenemos las mujeres y el menor los hombres. Aquí hay que hacer una advertencia. Cuando se trata de datos, desafortunadamente no hay, o desde mi perspectiva, una fuente fiable. Cada organismo maneja los datos según su propia perspectiva. Eso que nos lleva pues a que no conozcamos realmente cómo es la dinámica de la población, ¿sí? Entonces, en realidad estas cifras incluso podemos decir que no llegan a cuadrar muchas veces, por lo que llaman el margen de error. Entonces en ese margen de error entra pues todo, ¿sí? Pero bueno, nuestras fuentes hasta ahorita han sido el INEGI y CONAPO, que son las bases que yo he tomado y que más o menos nos llevan a acercarnos cuál sería la realidad de la población en México. ¿Qué pasa específicamente con los adultos mayores? Haciendo este corte a partir de los 60 más, pues ha incrementado considerablemente, ¿sí? Actualmente pues ya tenemos casi 13 millones de personas de 60 años y más, ¿sí? Se espera que obviamente lleguemos a los 32 millones para el 2050, ¿sí?
Todavía hay más de 21,000 personas que cumplen más de 100 años, ¿sí? Es decir, el promedio está sobre los 109 años de edad. Básicamente este grupo de personas los encontramos todavía en provincia, ¿sí? En los estados donde el estilo de vida todavía es diferente a lo que sería la ciudad. Pero si ustedes pueden ver, ha sido, si pensemos en 1995, que eran 6 millones, pues ha incrementado considerablemente. Y la proyección es que siga incrementando. ¿Sí? Eso es la evolución, básicamente. Ustedes pueden ver cómo ha ido en considerable aumento de los adultos o las personas adultas mayores. ¿Cuál es la esperanza de vida para nuestro país? Pues una persona que nace o nació en 2010 espera que alcance una esperanza de vida de 74.8 años, ¿sí? Mientras que en 2015 de 74.5. ¿Por qué varía? Por las condiciones que se están presentando en nuestro país, ¿sí? La esperanza de vida para las mujeres 77.9, mientras que para los hombres de 71.6, ¿sí? Las mujeres estamos viviendo más, ¿sí? Se estima que una persona que nació en 2019 vivirá 75.1 años, 78 para las mujeres, 72 para los hombres, pero en promedio general es de 75.34, es decir, a nivel nacional. ¿Cuál es la concentración de las personas adultas mayores? Pues el Estado de México fundamentalmente tiene el mayor número, pero también podemos encontrar otras. Es muy curioso porque hace algunos años quien estaba a la cabeza era Baja California. Baja California tenía el mayor número de adultos mayores, pero ahora, pues ustedes pueden ver, ni siquiera aparece más el Estado de México. ¿Cuál es el promedio de hijos para nuestro país? Pues también va en descenso, mientras que en los 40 el promedio de hijo era sobre los 6, 7 hijos por familia, actualmente está sobre los 2, pero pasa lo mismo, no significa que todas las familias estén teniendo hijos, ¿sí? Nuestra sustitución de la población sigue viniendo de provincia, es decir, en los estados todavía se mantiene más o menos ese promedio mayor de hijos. Aquí en la ciudad hay incluso familias o parejas que dentro de su proyecto de vida no está tener hijos, ¿sí? Entonces pasa lo mismo, no significa que estén haciendo más, sino que al final estamos viviendo más. ¿Qué hay en cuanto a legislación? Bueno, pues este problema del envejecimiento de la población empezó a preocupar principalmente al que sería el organismo internacional por excelencia, las Naciones Unidas. Casi recién constituida, en el 48 empezaron las preocupaciones por el envejecimiento de la población y a partir de ese momento empezaron a darse muchísimas resoluciones. Esas resoluciones en su mayoría dan seguimiento a resoluciones anteriores, es decir, qué tanto se ha cumplido o no se ha cumplido la atención precisamente a los adultos mayores. Y la realidad nos demuestra que desafortunadamente la mayoría de los países no tienen políticas públicas eficaces para la población de 60 años y más, ¿sí? Pero bueno, en 1948 fue la primera resolución relativa al proyecto de declarar los derechos de la vejez. Fue presentada principalmente por la delegación argentina. A partir de ahí se emitieron diversas resoluciones en diversas materias, en materia de trabajo, en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de esparcimiento. En 1982 se lleva a cabo la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Viena, Austria, y en esa asamblea se estableció el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento y tiene que ver sobre las mismas cuestiones: el acceso a la salud, el acceso a la alimentación, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, el acceso a los servicios, ¿sí? A partir de ahí se ha dado seguimiento en qué medida cada país ha cumplido o no con este plan de acción. En 1990 se declara el Día Internacional de las Personas de Edad, que se establece es el 1 de octubre. ¿Sí?
En 1991 se declaran los principios en favor de las personas de edad, principios como serían la autonomía, la independencia, la participación, la intervención en los niveles sociales y culturales en favor de las personas de edad. En 1999 se declara el Año Internacional de las Personas de Edad, cuyo lema fue hacia una sociedad para todas las edades. En 2002 se lleva a cabo la segunda Asamblea Internacional sobre la Vejez en España. Se adopta la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. Pero básicamente se centran en evaluar a cada país qué tanto ha cumplido o no ha cumplido. Y si no ha cumplido, pues hacerle la observación o la recomendación que tiene que cumplir. Sin embargo, muchas de esas recomendaciones no son vinculatorias, es decir, no hay como tal una sanción, es como una recomendación de lo que debes hacer. Pero ahí en ese debes hacer, pues caben muchísimas posibilidades. ¿Qué pasa a nivel nacional? Pues debemos de partir de la Constitución, los artículos 1, 4 y 123, que serían básicamente en donde entraríamos todos como individuos y claramente pues aplicaríamos a las personas de edad. En 2002 se establece la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y dentro de su contenido se elige el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. También a nivel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos existe un catálogo de derechos de los adultos mayores. A nivel local, en la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 11 de Ciudad Incluyente, tiene un inciso propio para el derecho de personas mayores. Y por supuesto a nivel local, pues tenemos el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. ¿Cuál es la idea que socialmente tenemos acerca de la vejez? Pues que es una etapa caracterizada por la decadencia física y mental. Esta idea de decadencia pues proyecta sobre los ancianos, sobre los viejos, una imagen de discapacidad, estorbo, inutilidad social, personas con conocimiento obsoleto, que son rebasadas por la modernidad, que no son ciertas, pero sin embargo es reiterativo esta idea que incluso los mismos adultos mayores se asumen con esas características, ¿sí? Porque nosotros hemos dado esa idea de que ser viejo es ya no servir, cuando es todo lo contrario. Y esta idea social de la vejez nos lleva a hablar forzosamente del concepto de vulnerabilidad. ¿Sí? La vulnerabilidad es precisamente esa condición de indefensión en la que se puede encontrar una persona, a un grupo o una comunidad y que no le va a permitir contar con los recursos suficientes para hacer frente al entorno, ¿sí? Es decir, hay situaciones que van a atenuar la desventaja principalmente en este grupo de edad, ¿sí? Se refiere básicamente, entre mayores recursos tenga yo, no solo económicos, sino en todos los sentidos, también tiene que ver con estas capacidades, tendría menos probabilidad de vulnerabilidad. Entre menos recursos, pues tendría más probabilidades de vulnerabilidad. Por tanto, la vulnerabilidad es un factor determinante para que una situación impacte de manera negativa en una persona o un grupo. Se habla de grupos vulnerables, ¿sí? Se habla de grupos de atención prioritaria. Pasa lo mismo, es a gusto del consumidor. En realidad el término que podríamos emplear es personas en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Porque un grupo vulnerable, en principio, si nos atendemos a la definición propia de grupo, implicaría una conciencia de pertenencia, ¿sí? Y la mayoría de las personas que están en situación de vulnerabilidad no tienen esa conciencia de pertenencia, o sea, no son conscientes de esas carencias, simplemente tienen una situación de desventaja que comparten. Pero al no tener esa conciencia de pertenencia, no podemos trabajar por salir de esa situación de desventaja. Entonces, en realidad vamos del otro lado, dentro de la mente de aquel que va a estudiar a las personas en situación de vulnerabilidad, las ha catalogado como grupos vulnerables, pero es como a un nivel teórico. Ahora se habla mucho de grupos de atención prioritaria y dentro de esos grupos de atención prioritaria hay grupos que necesitarían mayor atención que otros grupos, ¿sí? Pero pasa lo mismo, o sea, una de las críticas que yo haría es
precisamente al final son personas que tienen las mismas necesidades que todos los demás. Pensemos en cuestión de alimentación, de vivienda, de salud. ¿Cuáles serían los factores de vulnerabilidad? Pues de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, son de dos tipos, los externos y los internos. Los externos tienen que ver con las condiciones del medio, la falta de acceso a los servicios, las devaluaciones, los desempleos, las crisis económicas, y los internos que tendrían que ver propiamente con la persona. En el caso de los adultos mayores podríamos hablar de la constitución física, de la edad, del origen étnico y de la salud. Entonces, partiendo de estos factores de vulnerabilidad, ¿cuáles serían los principales problemas a los que se enfrentan los adultos mayores? Pues de primero es la inseguridad económica, la inseguridad que tiene que ver con las actividades, que tiene que ver con los ingresos y por supuesto que tiene que ver con las pensiones. La falta de atención a los problemas de salud, principalmente a los padecimientos crónico-degenerativos y a las limitaciones motoras y sensoriales. La carencia de una vivienda digna, la falta de acceso a la educación, los sociales que tiene que ver básicamente con la alteración de las relaciones de familia, ¿sí? La dependencia, la violencia y el maltrato. ¿Qué pasa con el acceso al servicio? Pues la última encuesta sobre discriminación nos decía que la población de, ustedes pueden ver, ya toma a partir de los 65 años, ¿sí? Que la mayor carencia social que sufría este grupo era el rezago educativo, ¿sí? Posteriormente, seguridad social, básicos en la vivienda, la alimentación y el último, los accesos a los servicios de salud. Entonces, nos veríamos forzosamente necesarios hablar de pobreza. ¿Qué me implica hablar de pobreza? Que no tengo los medios suficientes para satisfacer en la medida mínima indispensable mis necesidades básicas, ¿sí? Esto va a influir de manera negativa, por supuesto, porque no voy a tener oportunidades de lo que consideraremos una vida digna, ¿sí? El riesgo en mi tiempo de vida va a ser mayor, la privación del conocimiento formal y la comunicación. ¿Cómo se mide la pobreza en México? Bueno, la pobreza en México se mide a partir de lo que se considera las líneas de bienestar o la línea de bienestar mínimo. ¿Sí? Es decir, la línea de ingreso que tiene una persona al mes. ¿Sí? Antes se llamaba línea de bienestar mínimo, hoy se llama línea de pobreza extrema por ingresos, que equivaldría al valor de una canasta alimentaria. ¿Sí? Para 2019, una canasta alimentaria en el ámbito rural valía 1.134 pesos, mientras que en el ámbito urbano 1.598. Para este año, enero de 2020, una canasta alimentaria en el ámbito rural vale 1.149, mientras que en el ámbito urbano 1.615 pesos por persona al mes. Incluye todos los alimentos, pero ojo, no alimentos que ya han sido procesados, ¿sí? Que ahí tendríamos que aumentarle el precio, ¿sí? Es decir, no lo tengo a la mano, tendría que ir a buscarlo. E ir a buscarlo pues me implicaría el costo de viaje, lo que conocemos como el pasaje. Pero como les he dicho a ustedes, tampoco me lo voy a comer crudo, ¿verdad? Necesito cocinarlo, entonces le tengo que aumentar pues los condimentos, le tengo que aumentar el gas, tengo que aumentar a lo mejor la luz. Entonces ese precio de la canasta alimentaria en principio no sería real, pero bueno, todos tenemos derecho a una canasta alimentaria. ¿Qué pasaría con la línea de bienestar o la línea de pobreza por ingresos? Es decir, el valor de una canasta alimentaria más el valor de una canasta no alimentaria, es decir, otro tipo de servicios. Ahí entraría la educación, el esparcimiento, el acceso a la educación, a la vivienda, a la salud. Bueno, para 2019, en el ámbito rural valía 2.056 pesos y en el ámbito urbano 3.176 pesos. Para enero de este año, en el ámbito rural 2.071 pesos, para el ámbito urbano 3.195 pesos. Es decir, con 3.195 pesos yo puedo satisfacer mis necesidades de alimentación y mis necesidades de educación, esparcimiento, tecnología y todo lo que ustedes se imaginen.
Si nuestro salario diario a este año es de 123.22 pesos, que me hacen mensualmente 3.696, pues en principio sí me alcanzaría de esos 3.195 y hasta me sobraría, ¿sí? Pero ojo, es por persona al mes. Es decir, si yo tengo que contar a los integrantes de mi familia, pues sí necesitaría una considerable cantidad. O sea, mínimamente, y así mínimamente, 15,000 pesos al mes por persona, ¿sí? Sí, para, digamos, lo tradicional. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Ahí vienen los datos reales, que no hay datos reales. Es decir, el último dato que conseguí fue de 2017. En 2017, 2.9 millones de adultos mayores reciben entre 5,000 y 6,000 pesos mensuales, ¿sí? 4.7 millones sobreviven con una pensión de 600 pesos mensuales y 2.5 millones no tiene ingreso por algún sistema de pensión. Es decir, para la CONSAR oscila que lo mínimo serían 608 pesos a 6.602 pesos al mes. ¿Sí? Y que el 63% tiene ingresos complementarios, es por trabajo, rentas, transferencias de otros hogares. Ojo, tiene que ver con lo que llamamos pensiones contributivas y pensiones no contributivas, ¿sí? Dentro de las pensiones contributivas, que sería el mayor rango de ingreso, para las mujeres es de 5.128, mientras que para los hombres de 6.602 pesos al mes, mientras que en las pensiones no contributivas para las mujeres sería de 611 y para los hombres de 608 pesos al mes, ¿sí? Si mi canasta básica vale 3,000 y fracción, me va a alcanzar con 611 pesos. Las pensiones contributivas se refieren a aquellas que obtenemos por institutos de seguridad social, IMSS, ISSSTE, Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Mientras que las pensiones no contributivas se refiere a los programas de apoyo que entregan las instituciones gubernamentales. En el caso del programa de pensión para adultos mayores, que es a nivel federal, en principio el tope de edad era a partir de los 65 años. Ya se incrementó. Ahora, si tú quieres ingresar a este sistema, es a partir de los 68 años. O sea, se respeta a aquellos que entraron en los 65, pero sí, los de nuevo ingreso tendrían que ser a partir de los 68 años. Y bueno, se supone que reciben una cantidad mensual de 637 pesos que se paga cada 2 meses. Es decir, cada 2 meses reciben 1.275 pesos. Mientras que en el de la Ciudad de México, la pensión alimentaria de adultos mayores pasa lo mismo, se está tratando de unificar en cuanto a edad, es decir, puedes ingresar a partir de los 65, pero ya la idea es que sea a partir de los 68 años, ¿sí? Reciben una cantidad igual bimestral, es un poquito más, 1.275, que serían 2.250 pesos cada 2 meses. Ustedes pueden ver ahí abajo que sería el valor de la canasta alimentaria más el valor de la canasta no alimentaria, las dos que habíamos visto antes, y los 3.195 pesos, que sería el ideal, pues no alcanzan a cubrirlos. Pensemos en la pensión de los de la Ciudad de México, que serían 2.250 pesos. En cuanto a los servicios de salud y los esquemas de pensión, ¿sí? Las personas con pensión contributiva tienen principalmente afiliación al IMSS, ¿sí? Ojo, actualmente ya muchas de las empresas ya no están dando el servicio de IMSS, precisamente por el problema que ya va en su momento a representar esta cuestión de las pensiones. Ya no es suficiente. Gran parte de los que cuentan con una pensión no contributiva pertenece a lo que en su momento fue el seguro popular. Ojo, también ya cambió esta dinámica del seguro popular y muchas de las enfermedades o de los padecimientos que el seguro popular cubría actualmente han sido sacados de la lista. El 54% de las personas que tienen una pensión contributiva, ¿sí? De ellos, la mayoría no poseen una vivienda
propia, ¿sí? El 30% habita con otras personas y el 16% habita en vivienda no propia, es decir, está viviendo con algún familiar o con los hijos. ¿Cuáles son las enfermedades? Pues va a la alza la diabetes, derivado o un factor que derivaría en la diabetes sería precisamente la mala alimentación. La población o nuestra población tiene el primer lugar en sobrepeso y obesidad, ¿sí? Que más tarde eso va a ser un factor determinante para poder desarrollar diabetes. Entonces, un adulto mayor en nuestro país tiene grandes posibilidades de desarrollar diabetes. Y es una enfermedad que requiere muchísima atención desde todos los aspectos, empezando por el de salud. Las enfermedades del corazón, las enfermedades renales, los problemas de audición y visuales, el dolor en las articulaciones, el Alzheimer y la depresión. ¿Sí? ¿Qué pasa en cuanto al trabajo? Pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2018, el 34.1% de la población de 60 años o más seguía económicamente activa, ¿sí? Es decir, de ese 34.1%, el 98.9%, es decir, casi 6 millones de personas siguen activas económicamente. Y el 1.1% son personas de 60 años o más que están buscando trabajo. Es decir, llegar a los 60 años no significa que vas a dejar de trabajar. Al contrario, se va a presentar un mayor problema para tus ingresos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tus pensiones, pensemos en las contributivas, que serían los 6,000 pesos, que yo tendría mis serias dudas, ¿verdad? A las que no serían contributivas, que son de 600 pesos. 49.6 trabaja por cuenta propia y 37.6 son trabajadores subordinados y remunerados. ¿Cuáles son las actividades principales de ocupación? Ellos catalogan lo que llaman las actividades elementales y de apoyo, pero no definen qué sería una actividad elemental y de apoyo, ¿sí? A 20% trabajadores del campo y 5.2 comerciantes, empleados y agentes de venta. Estas actividades elementales y de apoyo pueden incluso incluir a aquellos que están ayudando en el súper, ¿sí? El 8.9 tiene recursos para ser empleadores, es decir, una vez que ya llegan a esta etapa de la vida todavía pueden seguir empleando personas, pero es muy bajo el porcentaje, la mayoría lo tienen los hombres y solo el 5% las mujeres, mientras que el 3.9 no percibe ninguna remuneración por su trabajo, y ahí el mayor porcentaje le tienen las mujeres. ¿Sí? Esto es en cuanto a la participación de la población de 60 años y más por edad y sexo. Ustedes pueden ver, está concentrado dentro de los 60 a los 64 años y el mayor porcentaje lo llevan los hombres, que sería la columna de en medio, ¿sí? A medida que avanza, es decir, todavía incluso a partir de los 75 más, encontramos a personas que siguen económicamente activas. ¿Sí? De las personas que están ocupadas y reciben un salario, en principio reciben prestaciones, tienen acceso a servicios de salud por su trabajo y cuenta con contrato de trabajo. Si ustedes pueden ver, en el grupo de personas de 60 años y más, disminuye drásticamente ese tipo de prestaciones. Otro aspecto sería la ocupación informal, es decir, si no tengo un trabajo remunerado o como empleado, pues mi opción es irme al comercio o al aspecto informal. Dentro de los grupos de población, la población de 60 años y más es el mayor porcentaje que está dentro de la ocupación informal, seguida por la población de 15 años o más. En cuanto a educación, el grupo de población de 60 años y más tiene el menor nivel educativo, solo el 42.3% tiene primaria incompleta, mientras que el 15.4% cuenta con educación media superior y superior. Hay una brecha de casi 30 puntos entre las personas de 15 a 29 edades respecto a las personas de 60 años y más. Es muy considerable la brecha que existe en cuanto a rezago educativo. ¿Sí?
Otro de los aspectos tiene que ver con la discriminación. Cuando nosotros hablamos de discriminación, es la distinción que hacemos con base en alguna característica con el objeto de anular la igualdad de oportunidades. Es decir, nosotros damos un trato diferenciado respecto a ciertas personas o ciertos grupos de personas. Damos un trato de inferioridad, ¿sí? Los colocamos en una situación de desventaja que tiene que ver con la negación de derechos y consideraciones sociales y que al final de cuentas redunda en la desigualdad. ¿Cuáles serían las causas de esa discriminación? Pues en el tema que nos toca tendría que ver básicamente con la edad, ¿sí? Y el prejuicio de atribuir ciertas características por el simple hecho de, cuando yo hago mención tengo 60 años, inmediatamente hacemos la atribución de las características negativas, ¿no? Sin evaluar a fin de cuentas la condición de cada uno de los sujetos. ¿Cuáles son las consecuencias de esa discriminación? Pues restringir o suspender el ejercicio de los derechos fundamentales, fomentar la intolerancia y aceptación de prácticas de discriminación, es decir, nosotros estamos normalizando tristemente la discriminación hacia los adultos mayores, ¿sí? Se fortalecen los prejuicios, excluimos a las personas, hay una ausencia del sentimiento de solidaridad y que al final de cuentas todo eso tiene que ver con una división en la sociedad. Y el mayor problema que están presentando actualmente los adultos mayores tiene que ver con el de la violencia, pero desafortunadamente no hay un seguimiento a la violencia que están sufriendo los adultos mayores, ¿sí? Lo más que tenemos es que el Instituto de la Atención de los Adultos Mayores, que es el de la Ciudad de México, en las prestaciones que ofrece, hizo una encuesta de percepción para derechohabientes de la pensión alimentaria, pero su esquema de personas fue de 5.200 personas, o sea, realmente demasiado limitado. Pero bueno, de esa muestra de 5.200 personas, el 52% ¿sí? aceptó sufrir maltrato psicológico. Y ese maltrato psicológico viene principalmente de los hijos, ¿sí? Y de familiares. El 11.9, maltrato económico y patrimonial, es decir, muchos, tristemente, de las personas adultas mayores que reciben su pensión no lo gastan en ellas mismas, ¿sí? Es decir, son los hijos los que se adueñan de ese ingreso. En cuanto a patrimonial, muchos de los adultos mayores están siendo despojados de sus viviendas y tristemente también es por los hijos, ¿sí? Pensemos que si un adulto mayor no sabe ni siquiera leer ni escribir, ¿sí? Un hijo le va a decir, fírmame este documento, ¿sí? Y a lo mejor ese documento era para quedarse con su casa. 6.9 tiene, sufre negligencias en el cuidado. Pensemos aquellos que tienen principalmente dificultades de movilidad, ¿sí? Y el 1.5% violencia sexual o de tipo sexual. ¿Sí? Por tanto, ante este panorama tan triste, pues la opción que nosotros tenemos para combatir precisamente la idea negativa de la vejez es lo que llamamos el envejecimiento activo. El envejecimiento activo me lleva precisamente a optimizar todas las oportunidades de participación de las personas adultas mayores, con lo cual vamos a permitir que tengan el mismo desarrollo que cualquier individuo de cualquier grupo de edad. A quienes en nuestro caso prestan los servicios, principalmente a nivel federal, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en el artículo 24, establece el catálogo de prestaciones, ¿sí? económicas, sociales, educativas, de la salud que tienen los adultos mayores. ¿Sí? Y entre otros los servicios, pues la tarjeta del INAPAM, la asesoría jurídica, ¿sí? los centros culturales, ¿sí? centros de recreación. En la misma tesitura va el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores, ¿sí? los servicios de cultura y esparcimiento también. ¿Sí? Bueno. Entonces podemos concluir, con base en la Organización Mundial de la Salud, que el envejecimiento de la población sí es un éxito, podemos decir, pero un éxito que requiere de
retos principalmente en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de trabajo, en materia de educación, con el objetivo de maximizar las capacidades de todas las personas en general. ¿Sí? Por tanto, podríamos concluir que el envejecimiento es un proceso natural o inevitable que puede ser favorable o desfavorable. Ser viejo, mayor, anciano, adulto mayor es simplemente una edad que ocurre en este proceso, como ocurre en la niñez, como ocurre en la madurez, como ocurre cualquier cosa. El envejecimiento crea algunos retos, es la manifestación del desarrollo de un país. Un país se va a catalogar como desarrollado o subdesarrollado en la medida que pueda integrar a la misma igualdad de oportunidades a todos sus integrantes. ¿Sí? El envejecimiento no es igual para todos, presenta grandes diferencias. De acuerdo a la capacidad que tiene cada persona, puede ser bienvenida o puede ser temida la vejez. ¿Sí? Y un adulto mayor tiene un buen nivel de bienestar cuando es capaz de enfrentar todos los cambios que naturalmente le ocurren, tanto a su organismo, si hablamos del nivel biológico, como a nivel social. Muchas gracias.